Pablo Edwin Huerta, alias El Flaquito. Él es identificado como un líder y principal operador del cártel de Tijuana. Lo vemos en la pantalla. Este sujeto... 17 de junio de 2025. El aire en Tijuana huele a plomo viejo y sobresalto. Las sombras reptan como venas negras bajo la piel de una ciudad extenuada. Y hoy, en un amanecer cargado de electricidad, cayó Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, junto a 3 de sus fieles, gracias al golpe quirúrgico del inflexible Omar García Harfuch, cría directa del clan Arellano Félix. Este lobo que gruñía órdenes desde los pasadizos de la frontera fue rastreado tras meses de cacería muda, un ajedrez de paciencia y plomo que explotó con las imágenes de su arresto, quemando las redes como gasolina al fuego. Un suceso que la línea divisoria no borrará de la memoria. Desde los callejones despanzurrados de Baja California, donde los niños patean latas entre ruinas y los jefes de la calle dictan el manual, hasta las trincheras de la ley, donde hombres como Harfuch arriesgan la vida por migajas de justicia, el golpe retumbó, dejando un eco áspero en cada esquina cubierta de polvo. Abróchense, esta noche destapamos un infierno apenas encendido, una trama bordada con sangre, traición y la lucha de un pueblo atrapado entre neón y oscuridad. No es solamente un arresto, es otro pasaje de la guerra sin fin que marca esta frontera. Un choque que ha tatuado cicatrices en familias, en los comercios que bajan la cortina al caer la noche y en los corazones de quienes todavía juran que la ley puede ganar. Presiona me gusta y comenta si piensas que al flaco ya le tocaba. A las 09:00 en punto, con Omar García Harfuch al timón y la mirada afilada como hoja recién templada, el bramido de los motores y el golpeteo de botas anunciaron una cacería que quedará en los corridos de la frontera. El jefe lanzó a la gente de la FGR y la Sedena como jauría hambrienta contra un tugurio polvoriento en la colonia Libertad, ese barrio donde las paredes rezuman secretos húmedos. El objetivo, Pablo Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, un nombre que hace que las mamás de Tijuana abracen más fuerte a sus críos, un fantasma criado entre balas y mitos. Junto a él cayeron su pareja, una sombra que llevaba los libros de cuentas, un escolta exmilitar curtido en fuegos lejanos y una empleada que hacía de mensajera, todos atrapados en la telaraña que Harfuch tejió con la paciencia de un felino que ha olido demasiada carroña en los caminos de México. El cuadro fue un caos con correa, suelas martillando el pavimento cuarteado, fusiles tácticos relampagueando bajo el sol rabioso, cartuchos regados como granizo mortal, 2 camionetas blindadas que parecían tanques en miniatura y un cerro de paquetes sospechosos apestando a negocio sucio. Los vecinos, ojos desorbitados y pulsos desbocados, espiaban tras persianas grises mientras los federales sacaban a El Flaquito con las manos arriba, soltando una risita que partía el ambiente como vidrio. Todo milimétrico, camaradas. Noches enteras sin pegar ojo, escuchando chismes en fondas y revisando reportes manchados de café. Fals cargados, radios con cifrado militar, un arsenal que ruge autoridad y la carta de extradición de los del norte usada como anzuelo. La carnada perfecta para pillar al depredador. ¿Quién sopló? Quizá un informante tembleque obligado a cantar, quizá el olfato fino de Harfuch que siguió cada huella, cada llamada fantasma, cada silbido en la madrugada. No es un arresto, es una clarinada. Nadie se esconde, ni los chacales coronados. Y no fue un golpe al azar. Harfuch llevaba meses destripando la rutina del Flaquito. Las noches en que esquivó ráfagas dentro de farmacias hechas trizas, los días en que tramó puñaladas contra sus propios compadres, juntas clandestinas en cocheras con olor a diésel y miedo. Miren, El Flaquito no era cualquier peón. Era un espectro que emergió de los callejones más sórdidos de Tijuana, un señor del polvo blanco cuya leyenda se enredó como hierba mala en un solar olvidado. Vio la luz en barrios cocidos por el sol fronterizo, donde la piel se agrieta y las promesas de futuro se evaporan antes de que los chamacos aprendan a soñar. Cuentan los viejos de barra que, con apenas 15 años, ya repartía sobres para los Arellano Félix,
aquellos hermanos que en los 80 levantaron un trono de sangre y coca con legiones de tipos dispuestos a caer por unas cuantas monedas. Pablo Edwin creció a paso de ráfaga, aprendiendo a encañonar antes que a juntar letras. Curtió los nudillos moviendo cargamentos bajo la mirada fría de los capos. Para los 90, su nombre viajaba en susurros por los pasillos más oscuros, de cholo de banqueta a teniente de respeto, un ingeniero del caos que tendió su telaraña entre Tijuana y la línea californiana, un corredor de muerte que los federales del norte vigilaban con los dientes apretados. En 2023, su gente soltó un vendaval contra los de Sinaloa, cuerpos amontonados en las banquetas, avenidas pintadas de rojo, sollozos que todavía arañan la madrugada. El apodo le encajó por la complexión flaca pero venenosa, un físico de espiga que ocultaba la mente afilada de un coyote en la neblina. Manejaba el negocio desde casas que olían a familia, críos correteando, olores de cocina al anochecer. Tras los visillos, sin embargo, mapas con rutas marcadas, armarios repletos de paquetes sospechosos, caminos clandestinos latiendo como arterias. Con el olfato de sabueso que le ha dado perseguir al peor gentío, Harfuch ordenó cateos de bisturí. Sacó a la luz fardos ocultos en sótanos resumantes, bitácoras manchadas de sangre, pistas que se extendían bajo tierra como raíces milenarias. La compañera del capo, rostro inescrutable, ojos de hielo, controlaba los billetes con una calculadora siempre a mano. El escolta, un excombatiente que dejó el uniforme por fajos de efectivo. La sirvienta, correo silencioso con sobres sellados. Un engranaje aceitado que Harfuch desmontó tornillo por tornillo, como relojero que desnuda un mecanismo asesino. Los vecinos lo veían pasar, la nuca siempre alerta, el paso de quien sabe que la parca le ronda, pero aún no lo toca. Nadie midió el tamaño de su emporio hasta que el operativo de Harfuch irrumpió como ciclón y reventó los cerrojos. ¿Cuánto demoró cercarlo? Años, señores, años de rastrear las brazas que dejó tras cada atentado fallido, como el de San Vicente, 2023, 10 caídos y un crío herido, gritos que todavía retumban, o tras el intento contra Ovidio Guzmán en 2021, donde el Flaquito selló alianza con los Chapitos solo para apuñalarlos en la espalda y dejar cuerpos regados. Dicen que hasta corrido tenía la firma del Flaquito por los Tucanes, lo pintaban de héroe oscuro, 30 células a su mando, blindados por trono, sicarios que atendían a su chiflido, pero Harfuch conocía la caducidad de los mitos. Tras cada balacera, cada embarque perdido, siguió el rastro como perro de presa, oyendo vientos, cazando huellas, hasta que el monarca de la penumbra quedó desnudo bajo la luz brutal de la justicia. Esto no es una redada cualquiera, compadres, no es el sacudón ocasional en la agenda sangrienta de una ciudad curtida por la pólvora, es un sismo que Omar García Harfuch detonó sobre las dunas movedizas de Baja California, un golpe que quiebra la columna del cártel y cercena la testa de los Arellano Félix con la frialdad de una cuchilla recién afilada. Con la Fiscalía General y la Sedena alineadas a su voz, Harfuch dirigió la ofensiva como mariscal veterano, arrojando a los suyos a las avenidas polvorientas de Tijuana con la fiereza que solo se forja tras años de pelearle al monstruo del narco. Las redes revientan en vítores, una ovación digital que rebota de celular en celular y se mete hasta los foros más turbios, aunque también brotan amenazas, sombras que se deslizan en silencio, listas para contestar con plomo y rabia. Cuentan que el arsenal y las balas que Harfuch arrancó del nido de El Flaquito, reluciendo como soles diminutos bajo la mañana, pueden cortar el flujo de contrabando al otro lado en un 15%, un zarpazo a las arcas criminales que las hace tambalear. Pero les advierto, con la garganta cascada de tanto ver infiernos, el hueco que queda huele a guerra. La jauría buscará un nuevo alfa con dientes más filosos. La orden de extradición hacia el norte, maniobra maestra del jefe capitalino, inserta a Washington en esta contienda, un pacto rubricado con tinta y gruñidos que promete ver a El Flaquito sentado ante un juez anglo. Sus hombres, rostros bañados en sudor y férrea resolución, avanzaron sin hacer ruido,
sabiendo que bastaba un desliz para prender la mecha y convertir la frontera en hoguera, con balas zumbando y familias partiéndose el pecho de miedo. Tijuana exhala un respiro breve, aunque se le atraganta el pulso. La calma lleva el sabor amargo del ¿y ahora qué? Patrullas silban por las calles. Luces rojas y azules tiñen los muros como recordatorio incansable de que la guerra sigue detrás de la puerta. ¿Es el epílogo de la pesadilla o solo otro asalto en este ring enlodado donde justicia y crimen se reparten ganchos a la quijada? Se murmura que el Flaquito sembró su propio vendaval cuando birló cargamentos a Sinaloa, acarreándose enemigos del calibre de los Arzate García, y que su abrazo con el ZANG era papel mojado, roto por codicia y cuchillos en la espalda. Harfuch lo supo y lo cazó con desvelo febril, noches enteras descifrando reportes salpicados de café, mientras en los callejones aparecían carteles que ofrecían su cabeza como trofeo. Toda la ciudad entiende que esto va más allá de la medalla personal. Es un reto directo a un aparato que sangra a México desde hace décadas, donde los intocables se escudan en mansiones y el pueblo paga la factura. Comerciantes bajan las cortinas al caer el sol, madres rezan bajito y los niños observan tras el vidrio sin saber si la captura traerá sosiego o un silencio todavía más siniestro, mientras las sirenas a lo lejos continúan aullando como un duelo que no termina. Tijuana hierve a puro rumor, compadres. Un caudal de voces corre como agua turbia por las rejillas. Reverbera en las esquinas sin luz y en los tianguis repletos, donde el espanto y la fe se baten como especias en un caldo rencoroso. ¿Hubo delación? ¿Un confidente que Harfuch exprimió hasta quebrarle la garganta bajo los reflectores de un cuarto hermético? Cuentan que fue el ingenio filoso del jefe capitalino quien enlazó cada pista con los gabachos. Un ajedrez de sigilo que descifró los secretos de El Flaquito, uno a uno, desde llamadas cifradas hasta el trayecto de sus blindados por autopistas fantasma. Las pantallas escupen fotos del operativo, tomas granuladas del polvo levantado por botas tácticas, fusiles amontonados como botines ancestrales y ese gesto retador en el rostro de El Flaquito, que aún taladra a quien lo mira mientras la gran pregunta flota. ¿Quién se sentará ahora en el trono que quedó chorreando ambición? El pánico se estira con el crepúsculo, los comerciantes bajan cortinas con manos que tiemblan por si la represalia llega cuando caiga la luna. Familias de caídos se esfuman como espectros, dejando hogares huecos que susurran despedidas, y la promesa de venganza se posa como niebla espesa sobre los cerros, haciendo que los chamacos asomen los ojos enormes tras los vidrios. Tal vez se trató de un sacrificio, una pieza que Harfuch arrancó del tablero para encarar a los reyes que se esconden tras muros blindados, patrones cuyos nombres se dicen bajito en los pasillos alfombrados, tipos que dirigen ejércitos a control remoto. ¿Qué más pescará Harfuch en este pozo sin fondo de podredumbre y poder? ¿Y quién pagará la factura cuando los disparos vuelvan a desgarrar la madrugada? El relato no se cierra con un solo capo abatido, es un carrusel que no para, una rueda que tritura inocentes mientras los titiriteros planean su siguiente jugada. Los susurros aseguran que el Flaquito era apenas la punta de un témpano que se mece en aguas bravas, que tras su sombra se esconden rostros sin nombre, apellidos que hacen temblar oficinas y salones de gala, y que Harfuch, con su audacia casi suicida, están a punto de hurgar en un avispero que podría costarle la placa, la carne y la respiración. El currículum del flaco es un carrusel de plomo. Salió vivo de la explosión en el Grand Hotel, donde las llamaradas se llevaron a su sobrino El Bananas, recién iniciado en el negocio oscuro. Zafó en una botica mientras buscaba una jeringa, escurriéndose por un pasillo angosto con las balas silbándole como grillos, siempre riendo, retando a la muerte como si fuese su compañero de truco. Viejos de cantina recuerdan cómo volvía de esos choques con el semblante de quien no siente el filo, mientras sus rivales prometían revancha, forrando postes con carteles de "se busca" y bolsas de billetes como recompensas. Ahora, con el cerco de Harfuch cerrándose como un nudo, los cuchicheos se hacen gritos ahogados. La ciudad aguanta el aliento, las sombras reptan
y los ecos de la redada siguen vibrando en los muros cuarteados, dejando claro que la próxima noche podría traer un silencio aún más feroz. Con los grilletes tintineando como campanas fúnebres, Pablo Edwin Huerta Nuño pisa la pista rumbo a la capital. Su viaje lo vigila el temple de acero de Omar García Harfuch, un jefe que convirtió la cacería de criminales en religión personal dentro de este escenario de penumbras. Aquellas manos que antes firmaban ejecuciones y apretaban gatillos van ahora unidas por cadenas que suenan a sentencia, mientras agentes de la FGR escoltan cada metro del traslado bajo la mirada fija, sin parpadeo, de Harfuch, que supervisa como un domador midiendo respiraciones. Los otros 3 capturados, la pareja silenciosa que manejaba cuentas, el escolta curtido en trincheras y la sirvienta que traficaba recados, pronto entonarán salmos si el jefe aprieta la tuerca. Sus voces, frágiles, rebotarán en cuartos de interrogatorio donde la luz zumba y el aire pica de tensión, un coro que puede derrumbar columnas enteras de ese reino ilícito. Harfuch alza la bandera de la transparencia, ese peso de granito, mientras exhibe rifles decomisados como medallas de campaña y folders empapados de sudor como pruebas sin discusión. Pero la calle, siempre desconfiada, sospecha que cada trofeo despertará monstruos dormidos, que una victoria luminosa antecede a una represalia más oscura. Tijuana pende de un hilo, esperanza contra pavor. Unos ven al mando capitalino como faro entre escombros, otros presienten que el vacío atraerá a chacales jóvenes, más crueles, dispuestos a llenar el silencio con plomo. La eventual entrega a la justicia norteña podría desenterrar secretos de frontera, un baúl de verdades húmedas que depende de lo que el flaquito decida escupir en esas celdas heladas, labios sellados por lealtad o abiertos por la derrota. ¿Guardará silencio, fiel a su código, o balbuceará nombres capaces de estremecer oficinas tapizadas de alfombra? Ruta judicial es un sendero de espinas que serpentea entre casquillos y lágrimas, y nosotros apenas somos testigos del relato escrito con tinta carmesí. Se rumora que los careos ya comenzaron, un ballet de lámparas inclementes y voces ásperas que arrancan datos, mientras Harfuch observa desde la penumbra, llenando un cuaderno gastado y calculando la jugada siguiente con mente de ajedrecista. La urbe contiende su respiro. Cada sílaba que salga de esa garganta puede alterar rutas clandestinas y alianzas soterradas. El historial de Huerta Nuño es un tomo de sombras, hurtos de cargamentos que encendieron guerras, pactos de capilla con el Mallito Flaco en diciembre, una reunión que casi le cuesta la vida, dejando un sendero de cuerpos y juramentos quebrados, una existencia colgada del borde. Ahora Harfuch lo tiene acorralado, exprimiendo cada rincón de su memoria. Oficiales desgranan grabaciones, rastrean pistas hacia bodegas polvosas y casas fantasma, mientras las familias tijuanenses rezan por un mañana menos incierto, porque esto no es simplemente la caída de un hombre, es el prólogo de un proceso capaz de desnudar las vísceras de un sistema corrompido, y Harfuch, terco, inamovible, está dispuesto a remar hasta el final, cueste lo que cueste, aunque las sombras quieran contestar a fuerza de fuego. Pablo Edwin, el flaquito, botín que Omar García Harfuch arrancó a dentelladas del desorden, queda ahora exhibido como emblema de resistencia en un territorio donde la justicia suele ahogarse en charcos rojos. Este 17 de junio de 2025, su captura retumba desde los pasillos sudorosos de Tijuana hasta los despachos enmoquetados de la capital, pero la ruta continúa teñida de sangre, una vereda que se difumina mientras las sirenas se desvanecen y un silencio incómodo se sienta a la mesa. De la línea fronteriza hacia el sur, la verdad pugna por salir a flote gracias a Harfuch, un tipo que ha empeñado la propia vida contra un engranaje que mastica a los audaces. Aún así, la bruma de las dudas permanece, flotando como hollín en el viento. ¿Qué tan lejos empujará este hombre el límite de lo posible cada vez que tensa la cuerda? ¿Y cuál será la factura para un pueblo cuyas calles llevan cicatrices y cuyos corazones oscilan entre la ilusión y el espanto? La ciudad aspira a un respiro fugaz, pero el eco de los disparos sigue atrapado en los muros,
y las familias otean el horizonte, preguntándose si esta victoria será un faro o el prólogo de otra noche sin luna. Pulsa me gusta y comenta si respaldas que Harfuch traiga paz a la frontera.